José Luis Gómez es coruñés, es de Brión, es un periodista ya experto en información económica y además de haber sido exdirector de La Voz de Galicia y director también de quien fuera el digital más leído de esa comunidad autónoma como fue Jornal.com, de donde también fue director de su edición en papel, Jornal de Galicia. Y bueno, José Luis, bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí para que vengas a hablar de este tu último libro, Cómo salir de esta. En ese libro, en la portada, leemos que avanzaste la crisis en el 2007 siendo director de Capital. ¿Qué fue lo que viste en el 2007? Bueno, en el 2007 vimos varias cosas, pero también es verdad que en Capital, donde aunque yo podía tomar las decisiones porque era el director, pero digamos que había siempre mucho debate, y recuerdo que para hacer esta portada en la que salimos a toda página, la crisis que viene con letras muy grandes, en una época todavía en la que el gobierno de Zapatero decía que aquí iban las cosas muy bien, pues claro, eso hubo que meditarlo un poquito, ¿no? Y hubo debate porque había gente más cautelosa y al final tuve que ser yo allí el decir, bueno, pues vamos a por todas. ¿Qué había, por responder a tu pregunta? Pues mira, había básicamente dos cosas. Una, había datos ya macroeconómicos que se veía venir algo distinto de lo que habíamos conocido en la etapa anterior, que veníamos de un ciclo, como recordarás, muy expansivo que se inicia tras la crisis del 93, pues en el 96, en el primer gobierno de Aznar, se inicia una expansión de la economía importante que dura hasta esa fecha. Pero aparte de eso, digamos que yo en aquel momento, por lo que me dejé guiar, sobre todo a la hora de hacer aquella portada tan llamativa de la crisis que viene, que era darla por hecha en verano del 2007, fue la información que tenía del sector financiero, ¿no? Y en el sector financiero ya había personas importantes, concretamente yo recuerdo un almuerzo con un financiero, un ejecutivo importante que es, digo de los buenos porque aún sigue en su puesto, ¿no? Que no vacilaba, no tenía ninguna duda. Otra cosa es la dimensión. Quizá el calado no lo intuíamos tanto, ¿no? Pero que algo había y que estábamos en final de ciclo, yo creo que era evidente. Quizás sea comprensible en términos políticos que el gobierno mirase por otro lado, pero yo creo que los periodistas tenemos que hacer un trabajo y los gobiernos son. Bueno, yo puedo contar, digamos, que lo que yo conozco, ¿no? Yo fundé en 1999, que es casi la prehistoria de Internet, porque entonces apenas había usuarios, apenas había, digamos que, ordenadores, ¿no? Yo fundé un periódico digital que era Jornal.com. Lo fundé creyendo, pues, en Internet y como una apuesta, digamos, más de largo plazo, ¿no? Es verdad que lo hice con otros periodistas, entre ellos en aquel momento Vieito Rubido, que es el actual director de ABC, era el segundo accionista de Jornal, otro periodista, Antonio Sangiao, y también estaba pues un financiero y estaba un ingeniero, para tener un poco la perspectiva integral, digamos. Y aquello nos salió bastante bien. Bueno, sorteamos con algunas dificultades la crisis de la burbuja del 2001, que allí dejó a mucha gente en el camino. Nosotros la sorteamos. Bueno, yo entonces estaba trabajando en otros medios, concretamente en aquella etapa estaba en el Grupo Z, después estuve en Capital. Quiero decir que yo no estuve trabajando lo que fue el día a día. Estaba un poco marcando la estrategia, estaba invirtiendo dinero del que ganaba en otros sitios, porque aquello consumía dinero, pero bueno, nos fue bien y llegamos a una posición muy buena en Galicia, que era el mercado al que se dirigía, y después se tomó otra decisión, que fue sobre esa cabecera digital crear un periódico de papel, que bueno, pues visto ahora ahora se ve, digamos, aún con más claridad, ¿no? Es fácil el análisis. Bueno, indudablemente ese periódico nació en papel en el momento en el que el papel ya no solo estaba en crisis, digamos, estaba herido, ¿no? Por tanto, eso, así como tuvo éxito en la red, pues en papel las dificultades eran muy grandes. Sí, sobre todo, ¿no? Cuando ya había otras cabeceras, ¿no? Centenarias, El Faro, La Voz, y ya un poco menos La Región, El Progreso en Lugo, ¿no? Sí, bueno, digamos que Jornal
nacía como cabecera de ámbito gallego, ¿no? En Galicia hay muchas cabeceras, como bien dices, pero digamos que cabeceras implantadas en todas las provincias, en las 4 provincias, pues ya no hay tantas. Digamos que prácticamente el periódico que cubre toda Galicia es La Voz de Galicia. Los demás tienen más bien presencia muy destacada de liderazgo, pero en sus provincias. Es decir, es indiscutible la posición del Faro de Vigo en Vigo y la provincia de Pontevedra, es indiscutible la posición de la región en Orense, es indiscutible la posición del Progreso en Lugo, ¿no? Pero no fuera de sus ciudades o de sus provincias, pues digamos que estos medios ya compiten con más dificultades. Por tanto, quizá no hay un segundo periódico en Galicia. Ese puesto de alguna manera pues lo cubrió en algún momento la edición del País, que por cierto también ha cerrado. Que también cerró. La edición del País impresa, porque bueno, pues era ya se movían unas cifras importantes porque la propia dinámica de lo que es la marca, la cabecera del País, bueno, pues le daba una especial notoriedad. Ahora está el ABC, digamos que haciendo un esfuerzo importante, ¿no? por tener una buena posición en Galicia. Es un mercado difícil, ¿no? Y por otro lado no es un mercado de mucha gente, es decir que no es fácil. En nada es, hoy en día en nada es fácil, pero allí queda. Se comentó que hubo presiones políticas para cerrar el periódico. ¿Hay algo bueno, de eso? Yo no estuve en el cierre del periódico, yo vendí mis acciones antes y por tanto yo no estuve en el cierre y no puedo pronunciarme sobre lo que no debo pronunciarme, y menos una vez que yo dejé de ser director del periódico y después dejé de ser accionista, o más o menos, digamos que simultáneamente. Por tanto, no me parece ni elegante ni oportuno que yo me pronuncie sobre ese momento. Es verdad que yo también he leído esas cosas a las que haces mención y que quizá, bueno, pues tendrán su fundamento, porque si hubo periodistas que contaron eso, pues quiero imaginar que los periodistas tienden a decir... Sí, se comentó que había una información precisamente sobre Mariano Rajoy que no había gustado y que hubo presiones para que finalmente el periódico se cerrara porque estas informaciones no caían bien en Génova. Sí. Hay una foto, hay un momento en el que tanto Xornal como el Diario Público publican en su primera página una foto en la que aparece Mariano Rajoy y en la que se informa de que el barco en el que él estaba en aquel momento pues era un barco ligado, digamos que al narcotráfico, ¿no? Esto se publica en el Público y en el Xornal de Galicia. El tema este lo llevan al Congreso, hubo ocasión de escuchar, yo creo recordar que fue una especie de debate o de pregunta parlamentaria en la que habían estado implicados Manuel Chávez, si no recuerdo mal, y Rajoy. Y bueno, de esto tampoco se habló después mucho, pero lo cierto es que hoy en día no existe ni Público ni Xornal, ¿no? Ninguno de los dos. Bueno, dejas ahí picando la sospecha he constatado un hecho. De que Génova se podría haber cargado 2 periódicos. No, yo he constatado, no he dicho eso, he constatado... Pero vuela la sospecha sí, en este pequeño plato. Bueno, pues lo dejamos ahí. Volvemos al tema del libro. Al hacer un diagnóstico de la crisis, hablas en una parte de supuestos ataques de Alemania hacia España, ataques que se resumen, por ejemplo, en disparar rumores para que se dispare el interés que pagará España, para imponer privatizaciones de empresas rentables, por ejemplo loterías, aeropuertos, provocar la asfixia crediticia para devaluar acciones de multinacionales potentes como Telefónica o Repsol. ¿Realmente hubo algo de esto o son teorías conspirativas? A ver, digamos que el análisis de la crisis esta, ¿no?, permite ver muchas cosas, sobre todo cuando se ven las cosas con detalle, ¿no?
Entonces, muchas de las cosas que están pasando en España, que ya se veían venir en aquella época, en los años 2007-2008, lo que se veía venir es el horizonte al que va España va a ser el de una devaluación interna. Como ahora no podemos devaluar la moneda porque no tenemos competencia, bueno, pues ese proceso lo sustituimos, digamos que abaratando los precios y abaratando los salarios, ¿no? Que cuando además acompaña esto de más impuestos hace que la gente nos quedemos con menos renta y por tanto tengamos tantas dificultades. Ahora bien, eso nos pasa a los que estamos aquí, porque los que están fuera y nos están viendo dicen, bueno, España se está poniendo a buen precio, ¿no? De hecho, ahora mismo, especialmente aquí en Madrid, se están vendiendo muchos edificios a los chinos. Los chinos están comprando edificios enteros a precios, digamos, de derribo, ¿no? Sí. Esto yo creo que es algo que vamos a ver cada vez más, porque en algún momento los Amancio Ortegas de fuera, del mismo modo que tenemos nosotros en España Amancio Ortega, que de vez en cuando sale de compras y va por los Campos Elíseos comprando edificios, o por la Castellana, o va por cualquier calle céntrica de Nueva York o de Londres, ¿no? Pues hay más Amancio Ortegas en el mundo. No muchos, pero hay algunos. Esos Amancio Ortegas están mirando a España ahora mismo. Entonces, en Madrid, en Barcelona, hay muchos atractivos. Por tanto, mantener barata España tiene un interés para mucha gente. Y no digamos para los especuladores. ¿Qué puede estar sucediendo? Pues es muy probable que esta crisis, que nos supone unos esfuerzos extraordinarios, porque tenemos que apretarnos mucho el cinturón para pagar miles de millones en intereses, pues nos lleva a que, por un lado, ese esfuerzo se traduce en el pago de unos intereses que cobran unos especuladores, que son los que nos prestaron el dinero, a tipos exageradamente altos, aunque ahora se está reduciendo un poquito la prima de riesgo, pero hemos llegado a pagar primas del 500 y demás, de tal manera que ese dinero que nosotros producimos con mucho esfuerzo se nos va, digamos que por las alcantarillas de los intereses, porque ni siquiera quedan manos de especuladores nuestros que podían reinvertir aquí, ¿no? Ese dinero se va fuera. Bueno, un especulador es un especulador, el hecho de que sea bueno, pero no es lo mismo, o no es lo mismo. Al fin de cuentas, pero hay una diferencia importante. Si nosotros tuviésemos capacidad de haber financiado toda la expansión española con recursos propios, aunque ahora estuviéramos con problemas financieros, si los intereses que abonábamos quedaban dentro del país, ese dinero se iba a seguir moviendo aquí. Pero lo que nos está pasando a nosotros es que nosotros tenemos mucha deuda exterior y la tienen nuestras empresas y la tienen nuestras administraciones públicas. Y nosotros tenemos que pagarle al exterior muchísimo dinero cada año. Y ese dinero no vuelve, se queda fuera. ¿Qué puede estarnos pasando? No solo eso, que ya de por sí es tremendo, sino que encima, más adelante, esos mismos que han acumulado tanto dinero fuera digan, pero mira, qué barata está España, vámonos de compras. Nuestra bolsa está barata, nuestras empresas están baratas, nuestros edificios están muy baratos. Por lo tanto, España va camino de convertirse muy pronto en un país muy atractivo, digamos que para grandes fortunas, grandes fondos de inversión y grandes especuladores. Bueno, así como en su momento también España vio en Latinoamérica un mercado atractivo, claro. Lo vio barato y se instaló en él. Y sí. Hoy las empresas españolas, pues muchas están viviendo de aquellas inversiones en Latinoamérica, ¿no? Una pena que no lo hubiéramos hecho, digamos que con las empresas más capitalizadas, porque lo que tú planteas es justo así. Pero lo que nos sucedió es que las grandes compañías españolas que desembarcan en Brasil, en Venezuela, en Argentina, en México y compran bancos, empresas de servicios, de energía, etcétera, lo hacen apalancadas, es decir, lo hacen tomando dinero del mercado en un momento en el que los tipos de interés eran muy bajos y en el que aquí se le daba dinero a cualquiera. Ahora que nos encontramos que esas mismas empresas que fueron a esos países tienen que pagar muchísimo dinero en intereses y también tienen problemas. Por eso estamos viendo las dificultades que observamos en muchas compañías que, aun siendo grandes, aun teniendo éxito en los países a los que han ido, digamos que no generan capacidad suficiente, no tienen capacidad suficiente para poder financiar y refinanciar todo su apalancamiento. Y muchos se preguntan, ¿cómo hace tu paisano Amancio Ortega
para seguir ganando dinero, para seguir abriendo mercados fuera en una situación tan injusta. De hecho, se está ganando enemigos aquí dentro porque dicen, abre empresas fuera, no cotiza aquí, no paga impuestos en España, da poco trabajo a los españoles y demás. ¿Cuál es el secreto? Bueno, el gran secreto de Amancio Ortega es que es capaz de producir, distribuir y vender en todo el planeta. De tal modo que es una empresa con más de 100.000 empleados, repartidos hoy por todos los continentes, porque ya está presente en todos los continentes. ¿Qué queda de Arteixo? ¿Qué es lo que ha dejado en Arteixo? Bueno, Arteixo queda la sede central, es decir, el staff de ejecutivos de todas las marcas del grupo Inditex, y queda una de las plataformas logísticas. Las decisiones, digamos, la parte noble de Zara se toma en Arteixo. Sí. Pablo Isla está en Arteixo, Amancio Ortega está en Arteixo. Amancio Ortega está no está en la presidencia, el presidente es Pablo Isla, pero te lo voy a contar, si me permites, con una anécdota. Yo fui a hacer no hace mucho un reportaje a Inditex para la revista Marie Claire, sí. Y justo cuando estaba entrando en el acceso, pues entraba Amancio Ortega. Esto debían ser las 11 y pico de la mañana. Y entonces el guardia de la entrada avisó de que estaba entrando y dijo, lo dijo en gallego, pero se entiende bien, entró xefe. Todo el mundo sabe que Amancio Ortega es el jefe, y sigue siendo el jefe. Y aparte es un jefe muy peculiar, porque Amancio Ortega llega a Arteixo, llega a la sede central. Es un jefe que entra uno más. Entra como uno más y no se va a un gran despacho. Podríamos imaginar, bueno, pues tendrá un gran despacho con un staff y muchas secretarias. No, entra en Arteixo y después uno, cuando recorre por allí las instalaciones, se lo puede acabar viendo, pues allí discutiendo todo acalorado, pues con diseñadoras, diseñadores, pero están discutiendo a lo mejor sobre el largo de las minifaldas. Es decir, están discutiendo sobre el producto y están discutiendo sobre cómo deben ser los escaparates. De hecho, todos los escaparates que monta el grupo en el mundo, antes se prueban. Hay digamos una calle en las propias instalaciones, en la central, hay una calle de escaparates donde se prueba cada cosa antes de que eso sea realidad. El gran despliegue de lo que es la tienda más emblemática hoy del grupo en el mundo, que es la tienda de Zara en la Quinta Avenida de Nueva York, para que nos situemos en la dimensión. En la tienda de Zara de la Quinta Avenida de Nueva York se invirtieron 250 millones de euros, que es más o menos la mitad de lo que le costó a Amancio Ortega toda la Torre Picasso de la Castellana en Madrid. Nos puede dar una idea de la importancia que tiene esa tienda. Bueno, pues para hacer esa tienda primero se simuló en Arteixo, después se implantó algo muy parecido en el centro comercial Marineda, que es un centro comercial muy grande que hay en A Coruña, y después se llevó a Nueva York, en lo que marca un antes y un después, además de la manera de hacer las cosas. Y esto enlaza con la primera pregunta, que es la clave de todo el secreto, ¿no? Es decir, lo que hace Amancio Ortega es producir barato. Obviamente tiene externalizada parte de la producción, la tiene deslocalizada, porque antes se producía en Galicia y Portugal, después se llevó la producción a Asia, y ahora la producción está en Asia, pero también está mucho en Marruecos. Amancio Ortega, es decir, no es que tenga miles de empleados, pero hay miles de marroquíes que producen para las cadenas de Amancio Ortega. Entonces, él lo que hace es, sabe producir, sabe diseñar, sabe producir, sabe distribuir desde sus plataformas logísticas de Zaragoza, de Coruña, de Madrid. La logística de Zara es enseñada en todas las escuelas de negocios del mundo. Un modelo. Es un modelo. Y sabe vender. Y ahora sabe vender cada vez, digamos que a mejor precio. Porque Zara en España todavía se asocia con una cadena de tiendas, bueno, medio, ya no tan barata como antes, ¿no? Pero aún es medio. La gente no asocia a Zara, pero hay países donde ya Zara tiene una imagen de marca que le permite ir a otro tipo de precios. Es decir, los precios que hay en la Quinta Avenida o los precios que hay en Tokio no son los precios que hay en Madrid o los precios que hay en Barcelona. Y todos los días le permite vender mucho y generar mucho cash, de tal modo que él apenas tiene que recurrir al endeudamiento. Por lo tanto, Inditex es un grupo
que produce mucho, vende mucho y factura mucho sin apenas endeudamiento, que es el gran problema que tienen las compañías españolas. Las compañías españolas hacen bien muchas cosas, pero como están tan endeudadas, porque crecieron mucho, se expandieron mucho en una etapa expansiva de la economía y tomaron dinero muy barato, que ahora cuando se tienen que refinanciar está muy caro, pues no llegan. Y Amancio Ortega no tiene este problema tampoco porque él tiene muy diversificada su actividad. Le pasa un poco lo que sucede al Banco Santander. Es decir, el Banco Santander porque se salva también un poquito de la crisis de todos los bancos que están solo en España. Un mal día en la bolsa no te va a arruinar. Claro, porque el Banco de Santander depende un 18% del mercado español. Sí. Zara depende cada día menos del mercado español. Zara depende cada vez más de China. China va a acabar siendo el principal mercado de Zara en el mundo, pero en muy poco tiempo. Porque en China emergen cada poco tiempo muchísimas ciudades, y claro, en China emergen ciudades en 5 o 10 años de 4 o 5 millones, es decir, ciudades como Madrid, en China cada vez hay más. Claro, una ciudad de 5 millones da para montar un Zara o dos, cuando menos, porque siempre va a haber en esa ciudad un determinado nivel de personas de renta suficiente para ir a comprar a Zara. Este es el modelo de éxito difícil de imitar, difícil de seguir. Sí, te iba a preguntar, ¿es repetible el caso de Zara? Es muy difícil de copiar, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque ni dentro ni fuera de España se consigue, ¿no? Y estamos hablando de un hombre que en una generación se ha convertido en la tercera fortuna del mundo. Que esto se dice pronto, pero en el mundo hay 6.000, 7.000 millones de personas, ¿no? Y él es el tercero de todo el planeta. Por delante de Warren Buffett. Es decir, solo tiene por delante ahora mismo a Slim y a Bill Gates, ¿no? Es decir, no hay nadie más. Claro, todos sabemos que Slim tiene una dimensión producto del dominio que tiene con su empresa de telecomunicaciones, ¿no? Y un país como México es un país de más de 100 millones de personas. España es un país pequeño en este tipo de... Y todos sabemos que hace Bill Gates, porque Bill Gates se ha hecho de oro, digamos, con la informática, ¿no? Y al hilo del desarrollo informático. Pero vendiendo minifaldas, hacer esto, y vestidos, ¿no? Y camisas, pues esto es casi un milagro, ¿no? ¿Estás de acuerdo con De Guindos cuando dice que el mayor éxito de Rajoy fue no haber pedido el rescate? Bueno, sobre esto hay dos grandes corrientes. Como recordaremos, a finales del año pasado, aunque ya nos parezca casi historia, pero a finales del año pasado, importantes empresarios españoles, junto con el diario El País, defendieron el rescate. Es más, El País publicó un editorial muy destacado en su primera página pidiendo el rescate de España. ¿Por qué El País y grandes empresarios pedían el rescate? Bueno, porque ante la incertidumbre de cuál va a ser el tipo de interés, dicen, mejor saber qué tipo tenemos y al menos así nos podemos gobernar, porque si no, en esta incertidumbre en la que estamos podemos tener muchas complicaciones. Por tanto, desde un punto de vista del interés de las grandes compañías, el rescate tenía sus valores positivos, e incluso los puede tener hoy. Desde el punto de vista del interés general del país, yo creo que no. Por tanto, la decisión de Rajoy en este sentido, yo creo que es positiva, intentar sortear el rescate. Ningún presidente ni ningún ciudadano se levanta en ningún país del mundo por la mañana diciendo, uy, a ver si me rescatan. Lo que ha sorprendido, José Luis, es que creíamos que Rajoy no tenía poder de decisión para decir, tomo o dejo el rescate. Creíamos que era algo que ya venía dado. Bueno, sí, es que venía dado. Bien. ¿Y qué fue lo que le permitió a Rajoy decir? Pues el cambio de posición de Europa. Vamos a ver. Para que España eluda el rescate, tienen que pasar muchas cosas. Que aquí en España tenemos que hacer muchos deberes, que aún no los hemos hecho. Deberes de muy diverso tipo, que si quieres también los comentamos. Pero tiene que pasar algo antes, previamente. Y es que se nos abarate el nivel del endeudamiento. Nosotros somos un país cuyo Estado dedica a unos 40.000 millones de euros a pagar intereses al año. Y nuestras empresas, otro tanto.
Y como consecuencia de que los recursos que generamos los tiramos por las alcantarillas de los intereses, no se invierte, cada vez hay más desempleo y cada vez tenemos que dotar más, digamos, también el fondo del paro, ¿no? Estamos dotando con más de 30.000 millones. Claro, 40.000 más 40.000 más 30.000 son más de 100.000 millones, más de un 10% del Producto Interior Bruto. España así no es viable. Por tanto, o Europa nos ayuda a abaratar la financiación mediante intervenciones del Banco Central Europeo o bien mediante el uso de los mecanismos que se han creado para que baje la prima de riesgo y nos financiemos, bueno, pues más en un entorno de una prima de riesgo de 200 puntos que de 400, 500 y no digamos 600, porque a ese ritmo no somos capaces, por mucho que apretemos el cinturón, de llegar, porque nos estamos asfixiando. Por tanto, ha sido clave el cambio de la posición del Banco Central Europeo. En definitiva, ha sido clave el cambio de posición tenue, medida, calculada de Alemania, que es quien inspira, por decirlo de un modo políticamente correcto. En aquel momento en que Draghi sale a defender el euro. Claro. Ese es un momento clave, porque los mercados en ese momento leen, va a intervenir, va a comprar. Si el Banco Central Europeo compra deuda española, los especuladores tienen más problema. Pero si el Banco Central Europeo dice, esto no es problema mío, esto es un problema del mercado, los especuladores van contra nosotros y sube la prima de riesgo. Ahora, si nos fijamos, está cayendo la prima de riesgo. La prima de riesgo no solo cae como consecuencia de que intervenga el Banco Central Europeo y de cuál sea la posición de Alemania o cuál sea la posición, digamos, que Alemania fija en la Unión Europea, porque a día de hoy casi hay que hablar en estos términos. Antes aún hablábamos del eje París-Berlín. A día de hoy Berlín marca la política europea, ¿no? Y marca o inspira la política del Banco Central Europeo. ¿Qué nos queda? Nos queda hacer cosas que no hemos hecho, que son cosas que no dependen de Merkel, porque no todo el problema es Merkel. En España yo creo que hay muchas cosas pendientes de hacer, porque en la propia agenda del gobierno, digamos que muchas cosas están por completarse, y yo creo que hay alguna tan importante como en España no hemos hecho una reforma del Estado. ¿Qué quiero decir? En España a veces decimos, no, es que sobran políticos, hay mucha administración. Bueno, que sobren políticos es posible, pero que haya mucho Estado, en términos relativos, España no tiene más Estado que los Estados modernos europeos, tiene menos. ¿El problema cuál es? Que nuestro Estado es ineficiente, no funciona bien, habrá que corregirlo. Y en eso hay muchas preguntas que nos podemos hacer que todavía no hemos resuelto. Por ejemplo, fusión de municipios, por ejemplo. Claro, municipios. Otra cosa, ¿España quiere tener autonomías? O, mejor dicho, ¿todas las comunidades autónomas españolas quieren ser lo que son? ¿O resulta que hay territorios donde quieren más de lo que tienen y en cambio hay otros que no quieren nada? Y si resolvemos que al final, no, comunidades autónomas, pero entonces tenemos que tener también diputaciones. O podemos suprimir las diputaciones, porque no vamos a tener municipios, como tú dices, de muy pocos habitantes que son inviables económicamente. Bueno, en Galicia hay como... ¿Cuántos hay? 315. 315. Pero en Castilla y León hay muchos más. En la provincia de Burgos hay más. Y son, además, en Galicia tienen a lo mejor 1.000 habitantes. Pero es que en Castilla hay muchos concellos de 200 habitantes. Es decir, no hemos hecho esto. Estos deberes tenemos que hacerlos para ver qué es racional. Y aparte yo creo que sería muy bueno hacerlos con calma, estudiando bien las cosas. Porque en Grecia, recordemos que un día se llevaron por delante 15.000 ayuntamientos. Que no nos pase esto aquí. Y entonces nosotros, así como parece que somos muy eficaces haciendo recortes en lo fácil, ¿no? Bájenle el sueldo a los funcionarios, porque eso es muy fácil de hacer, ¿no? Pero en las cosas que requieren más trabajo, yo creo que estamos yendo muy lentos. Y eso es una labor del gobierno, indudablemente impulsarla, pero también es una labor de las comunidades autónomas, es una labor de las diputaciones, es una labor de los ayuntamientos, es decir, es una labor de todos. Yo creo que lo que falta en España es un gran pacto, que no lo hay. Entonces tenemos un gobierno que tiene mayoría absoluta, que va haciendo los deberes que Alemania le marca, porque hay una agenda alemana para España, pero creo que tenemos que pasar de hacer los deberes que nos mandan a hacer a pensar qué deberes tenemos que hacer.
y hacer lo que nosotros queremos hacer. Es que da la sensación, José Luis, de que los políticos a la primera de cambio, pues una vez que tengan, que puedan gastar y que puedan sacar la chequera, pues venga Ciudad de la Cultura, venga Sí, aeropuertos que no sirven para nada. Pero esa etapa ha acabado. Entonces, pero hay que hacer un pacto para actuar, Para tener sentido común. Para tener sentido común. No habría que hacerlo si todos tuviéramos sentido común. Pero lo que estamos viendo Claro, es que... ¿cómo pactar la ley de gravedad? Claro, pero ha faltado mucho sentido común en España. En España hemos tenido una etapa expansiva de la economía en la que si hubiéramos invertido bien el dinero, pues por ejemplo en la industria, o hubiéramos invertido bien el dinero en investigación, pues ahora mismo tendríamos algunos problemas, pero no tendríamos tantos. Pero es que nosotros invertimos casi todo el dinero en infraestructuras y en hacer casas. Y claro, ¿por qué lo hemos hecho? Por una razón en el fondo muy sencilla. Es lo fácil. Para cualquier empresa es muy fácil hacer cosas en las que no compita. Y una empresa que se dedica a hacer casas, por ejemplo, no compite con una empresa alemana. Los alemanes no van a hacer casas en Alemania y traerlas en un coche de ruedas a España. Pero lo que nosotros tendremos que hacer en el futuro no es casas, sino tendremos que hacer cosas como las que hacen los alemanes, que las hacen en Alemania y las venden en todo el mundo. Esto es lo que nos falta. Por tanto, hasta que llegue ese modelo de economía productiva en el que España haga cosas más parecidas a lo que hacen los alemanes que lo que hacíamos antes, o a lo que hacen los chinos, que los chinos también hacen muchas cosas, pero hacen cosas muy baratas, con mano de obra muy barata. No creo que a nosotros nos venga bien eso. Por tanto, tenemos que cambiar el chip. Cambiar el chip el gobierno, pero todo el país. Porque tenemos que prepararnos para ser distintos de lo que hemos sido. No vamos a volver atrás. No nos podemos engañar diciendo a ver si vuelve otra vez la burbuja inmobiliaria. Porque aunque vuelva, que volverá, será pequeña. No va a tener el calado que tenía una burbuja que permitía construir en este país al año 700.000 viviendas. Eso no va a volver. Bueno, quedaríamos horas hablando con José Luis Gómez sobre economía, porque es un libro abierto, pero lo vamos a cerrar aquí. El resto de las preguntas y por supuesto sus respuestas están en Cómo salir de esta, su último libro, que lo pueden comprar en toda España porque, según me has contado, es un éxito y bien merecido. Bueno, no nos va mal, no nos va mal. Bueno, pues mucha suerte y ha sido un placer tenerte aquí. Un placer para mí, gracias a Periodista Digital.